Génesis 1:26 vamos a leer. Cuando estén ahí pueden contestar con un amén. Génesis capítulo 1, versículo 26 vamos a leer. Tema que vamos a desarrollar se llama la inmortalidad del alma, y este es un tema, hermanos, doctrinal, como les he dicho, que tiene un propósito y es fundamentarnos en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Pueden estar sentados. Vamos a hablar, hermanos, sobre el alma. Vamos a hablar, hermanos, sobre el alma. Y para empezar, quiero que me coloquen, hermanos, ustedes atención. Y si usted quiere anotar las citas bíblicas que se van a estar dando, lo puede hacer. Le va a servir para cuando usted algún día tenga que enseñar este tema, lo pueda explicar a otra persona. Bueno, cuando nosotros hablamos, hermanos, de la inmortalidad del alma, es importante irnos al principio, cuando Dios creó al hombre. Por eso leíamos Génesis 1:26, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando la Biblia habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, si algún día alguien les pregunta ¿qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Les voy a explicar. Cuando la palabra del Señor habla que Dios creó al hombre, primeramente dice a su imagen. Les voy a explicar. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, quiere decir, hermanos, que Dios le dio al hombre una capacidad especial que no se la dio a ninguna otra criatura terrestre o marítima o volátil que Él creó. El Señor creó, hermanos, muchas criaturas, pero de toda la creación que hizo en este mundo, la creación, hermano, más importante, la creación más especial fue la del hombre. Y el hombre, hermanos, a diferencia de los animales que Él creó, mire que el hombre, cuando dice la Biblia que fue hecho a la semejanza y a la imagen de Dios, tiene un significado bien importante. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, quiere decir que Dios hizo al hombre, hermano, con la capacidad de razonar. Dios hizo al hombre con la capacidad, hermanos, de tener raciocinio. Explico. Los animales, ellos se guían por el instinto, pero el ser humano tiene algo que los animales no tienen, y es que el ser humano tiene la capacidad de razonar. Los animales no razonan. Los animales, ellos viven por instintos que ellos tienen. Pero el ser humano tiene la capacidad de recapacitar, el ser humano tiene la capacidad de reflexionar, el ser humano tiene la capacidad de pensar antes de hacer las cosas. Entonces, cuando la Biblia dice que lo hizo a su imagen, quiere decir que lo hizo con la capacidad de razonar, lo hizo con la capacidad de poder, hermano, pensar por su propia cuenta. Mire que le voy a decir esto, mire, el hombre es hecho a la imagen de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que es hecho a la imagen de Dios? Mire, Dios tiene un atributo que nosotros lo llamamos que Él es creador, o Él es el creador de todo y Él es creativo. Cuando usted mira que un animal sea capaz de inventarse algo, usted nunca va a mirar un ejemplo. Voy a nombrar los animales más inteligentes: el chimpancé, el delfín, el perro. Dicen que son entre los animales más inteligentes, dicen que están ellos, el chimpancé, hermanos, el delfín. Bueno, pero usted nunca va a mirar, por ejemplo, un chimpancé, nunca lo va a mirar inventarse una computadora. O un delfín, usted nunca lo va a ver inventarse una nave espacial. Usted a los animales los mira que ellos tienen inteligencia, nadie dice que no,
pero la inteligencia que ellos tienen es una inteligencia, hermano, muy limitada en comparación a la inteligencia que tiene el ser humano. ¿Usted sabe por qué el ser humano tiene la inteligencia para crear, hermano, para inventarse un carro, para inventarse una moto, para inventarse un avión? Porque Dios lo hizo, cuando dice la Biblia, a su imagen, quiere decir que lo hizo inteligente más que las demás criaturas que creó en la tierra. Por eso dice, lo hizo a su imagen. Eso da a entender que lo hizo creativo. Ustedes se cuenta, el ser humano siempre está inventando. O un día se inventa una cosa, otro día se inventa otra cosa, otro día se inventa otra cosa. Y usted se ha preguntado por qué el ser humano es tan creativo. El ser humano es creativo porque fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios es el más creativo de todo. Mire la naturaleza. Tiene toda clase de criaturas diferentes, grandes, pequeñas, de todo tipo. Y en una mente creativa solamente puede haber esos planos para diseñar todo lo que existe. Y el ser humano por eso es creativo. Usted mira bombillos, usted mira sillas. En la mente del ser humano siempre está el inventar cosas. El humano siempre quiere crear algo, inventarse algo, porque es hecho a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios, hermano, mire que es algo que el ser humano tiene. El ser humano es inteligente, el ser humano es creativo, el ser humano tiene esto, tiene conciencia del más allá, lo que los animales no tienen. Los animales no tienen conciencia de que van a morir. Los animales no tienen conciencia de que son eternos. El ser humano tiene conciencia de que existe un más allá después de que termina esta vida. El ser humano, hermano, a diferencia de los animales, el ser humano tiene algo y es que es creado con una moral. El ser humano tiene una moral que le ayuda a discernir entre el bien y el mal. El ser humano tiene lo que se llama conciencia y tiene lo que se llama voluntad. Mire, un animal no tiene conciencia. Un animal tiene instintos. El ser humano tiene conciencia y el ser humano, esa conciencia es como una alarma que el ser humano tiene dentro de su ser, y esa alarma suena cuando el ser humano está haciendo algo que es malo. Es decir, el ser humano es creado con una conciencia. Según Romanos 2:15, la Biblia dice que cuando el Señor juzgue a todos los hombres, la Biblia habla que los hombres van a ser juzgados por la ley que está escrita en sus corazones. ¿Qué quiere decir la ley que está escrita en sus corazones? Lo que la Biblia llama conciencia, hermano. Todos los seres humanos tienen algo que se llama conciencia y eso los hace que sean especiales. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 2. Cuando usted encuentra este pasaje, mire esto, mire, Romanos 2:15, me adelanto, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, dice, sus razonamientos. La Biblia habla de una ley que Dios ha puesto en el ser humano y esa ley es la conciencia. Y esa conciencia la tiene el ser humano, sea que crea o no crea en Dios, sea que crea en el Dios verdadero o crea en un ídolo. Dios le ha dado al ser humano conciencia, pero mire, esa conciencia no la tienen los animales, solo la tiene el ser humano. El ser humano tiene, hermano, algo que se llama libre albedrío. Los animales no tienen libre albedrío. Los animales por impulso, por instinto hacen las cosas. Pero el ser humano tiene la capacidad de razonar antes de hacer las cosas, sean buenas o sean malas. Y mire, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces ya entiende qué es lo que quiere decir cuando dice que lo creó a su imagen y semejanza. Les voy a explicar esto. Cuando Dios creó al hombre, en un principio el hombre, les explico esto, no estaba dividido como hoy en día. Usted hoy en día lee la Biblia y dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensiblemente. Cuando Dios creó al hombre, les voy a explicar, el hombre no estaba dividido en su ser, no era espíritu, alma y cuerpo. Según la Biblia, cuando usted lee
Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que el hombre era un alma viviente. Mire, en la versión que nosotros leemos no dice alma viviente, pero si usted lo lee en una versión diferente, va a encontrar que se utiliza la palabra alma viviente. En Génesis 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otra versión dice fue un alma viviente. Le voy a explicar. Antes del hombre pecar, el alma y el cuerpo estaban fusionados. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Usted coge café y luego le echa leche y lo revuelve. Intente separar el café de la leche. Usted no lo puede separar el café de la leche cuando ya lo revolvió. Es humanamente imposible. El hombre antes de pecar era así. El alma y el cuerpo estaban fusionados. No existía una división. Pero cuando el hombre peca, inmediatamente ocurre una separación. El alma se separa del cuerpo. Cuando se separa es que empieza lo que se llama la muerte física y la muerte espiritual. Antes del hombre pecar, el hombre era un alma viviente. Quiere decir que el espíritu y el alma estaban mezclados, no había una separación. Pero inmediatamente el hombre peca, es lo que se llama la caída del hombre. Allí es que se separa el alma del cuerpo. Y la Biblia dice que Dios le dijo, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Entonces, cuando el hombre desobedeció, murió espiritualmente y empezó a morir físicamente, porque ya los años se le empezaron a desgastar. Los años que le empezaron a llegar lo desgastaban. Antes del hombre pecar, los años no lo desgastaban. Los años iban pasando, pero no lo desgastaban. Pero cuando el hombre peca, los años ya lo empiezan a desgastar físicamente y el alma quedó separada de la comunión con Dios. Entonces, para que usted entienda, hermano, ¿qué fue lo que sucedió cuando el hombre pecó? Se separó el alma del cuerpo, pero no fue que el alma le salió, sino que dentro de su ser hubo una separación, y desde entonces es que el ser humano se dice, usted tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. Pero antes del hombre pecar, el hombre era un alma viviente, no había esa separación dentro de su ser. El pecado ocasionó que hubiera esa separación. Por eso vamos a mirar, hermano, que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a su semejanza. A ratico leíamos que dice que lo hizo a su imagen, ahora a su semejanza. ¿Qué quiere decir que lo hizo a su semejanza? Dios tiene un atributo y es que Él es santísimo. El hombre era santo. Dios tiene otro atributo que es, Él es eterno, hermano. ¿Él es qué? Eterno. El ser humano fue creado inmortal. ¿Cómo así? Inmortal. Eterno, el único que es eterno es Dios. De resto no hay nadie que sea eterno. El único que es eterno es Dios. No existe nada más que sea eterno. ¿Cómo así? Eterno quiere decir que no tuvo un principio y que no va a tener un fin. Inmortal significa que nunca dejará de existir, pero que tuvo un principio. El ser humano es inmortal, pero no es eterno. El único que tiene ese atributo de decir soy eterno es Dios. El ser humano, Dios lo hizo a su semejanza. Entonces, el Padre, Dios, es eterno. Y cuando creó a Adán, lo hizo hermano inmortal. Quiere decir que el hombre era inmortal. Por ese motivo, hermano, el ser humano tiene una alma que es inmortal. Porque esa alma, aunque fue afectada por el pecado, aunque fue afectada por la desobediencia, le voy a poner un ejemplo. Usted imagínese que tiene una moneda de oro, y esa moneda de oro se le cae en un fango lleno de lodo podrido. La moneda
aunque cayó en medio del lodo podrido, sigue siendo valiosa y sigue siendo especial porque es de oro, ¿sí o no? Pero está en medio del lodo, en medio de la contaminación. Así fue el hombre. El hombre cuando pecó, su alma no dejó de ser eterna. Lo que pasa es que el ser humano está en medio del lodo, como una moneda de oro. Cayó en medio del lodo, está llena de suciedad a su alrededor, pero el valor de ella sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Sigue teniendo su misma esencia, como si fuera una moneda de oro. Por caerse en el barro no deja de ser oro. El oro no va a dejar de ser oro porque cayó en el barro, sigue siendo oro. El hombre pecó, pero no perdió, hermano, su inmortalidad. Perdió fue su comunión perfecta que tenía con Dios. Perdió su ¿qué? Comunión perfecta con Dios. Ahora, escúchenme en esto que es importante, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo hizo a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Imagen y semejanza. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Cómo fue que Dios hizo al hombre a su imagen? Y algunos dicen imagen, pero se refiere al intelecto, a la capacidad de razonar. Les voy a explicar esto, hermanos. Mire, Dios es un Dios sabio, inteligente eternamente, que cuando creó al ser humano, al primer hombre llamado Adán, le voy a explicar esto, ¿verdad? Cuando Dios creó al primer hombre llamado Adán, Él tomó, hermano, el primer, vamos a decirlo así, Adán fue una copia de el Cristo Redentor que un día se manifestaría. Usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, acá abajito, y lleva la cédula y le dice a la señora, hágame un favor, sáquenme una fotocopia a color por los dos lados. Y allá le sacan la fotocopia y luego usted se lleva la cédula. Adán es una fotocopia original del Cristo que se manifestaría. Le voy a decir esto, mire. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La Biblia dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y hay gente que dice, entonces Jesucristo sí tiene principio, porque yo pensé que no tenía principio. Porque ahí dice, Él es el primogénito, miren, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo, según la Biblia. Y la Biblia dice que Él es el primogénito de toda la creación. Primogénito quiere decir que está antes de todos los demás seres creados. Entonces uno diría, ¿cómo es? ¿Él tiene principio? ¿Cómo va a tener principio si es Dios? Y algunos van a decir, pues sí tiene principio cuando nació de la Virgen María. No, pero aquí está hablando de antes del mundo. Ahí no está hablando del nacimiento en Belén de Judea. Ahí está hablando desde antes de la creación, que Él es el principio. Porque ahí se vea el versículo número 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Ahí se habla de que Jesucristo es ¿qué? El primogénito de toda creación. Le explico. Antes de que el hombre desobedeciera a Dios, Dios en su omnisciencia, en su presciencia, Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Él ya sabía que el hombre le iba a fallar. Dios tiene un atributo que se llama el conocimiento anticipado de todo lo que va a pasar. Adán, antes de ser creado, Dios había diseñado en su mente un cuerpo que él iba a poseer. Él había diseñado el cuerpo de su hijo que iba a tomar. Como decir, él todavía no creaba al hombre y ya tenía la imagen del Cristo en la humanidad. Como decir, el Señor, cuando dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, lo que da a entender es que Él había diseñado ya un cuerpo para tomarlo en un futuro. Pero ese cuerpo que Él había diseñado
fue el que utilizó para crear a Adán. Es decir, Él creó a Adán y Adán vino a ser la fotocopia del cuerpo que Dios iba a tomar en el futuro. Es decir, Adán es una copia del Cristo. El Cristo aún no se manifestaba, el Cristo no nacía, pero en la mente de Dios ya existía el plan de redención. Eso se llama profundidades de la sabiduría de Dios, que aunque no pasen las cosas, Él ya tiene un plan para lo que aún no existe, para lo que aún no ha sido creado. Y cuando la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, ¿cómo estaba en la eternidad? Él estaba como un plan en la mente de Dios. Él estaba como un plan en la mente de Dios. Y ese plan era redimir la humanidad. Pero la pregunta es, ¿y cómo la redimía si no caía? Porque Dios sabía que el ser humano que iba a crear lo iba a traicionar. Entonces, mire, el ser humano es hecho a esa imagen que Dios iba a tomar para un día venir a la tierra a redimirnos. Si nosotros hubiéramos visto a Adán y hubiéramos visto a Jesucristo, era como ver un gemelo, para que usted me entienda. Jesucristo y Adán, al verlos físicamente, eran gemelos, porque Adán era la misma copia del Cristo que iba a tomar Dios en el futuro. Era la misma imagen. Dice que era la imagen del Dios invisible, y Adán fue creado a la imagen de Dios. Entonces, mire, hermano, para que vayan dándose cuenta que esto es importante entenderlo. El alma. Hay personas que dicen que el alma del ser humano perece cuando él muere. Se llama y dicen la aniquilación del alma. Cuando usted se muere, dicen que el alma también se muere. Y le voy a poner ejemplos, ¿verdad? Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 es un versículo que yo creo que todos lo han leído en algún momento. Ezequiel 18:4 habla del alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4 dice así, mire: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dice, el alma que pecare morirá. Las personas que creen en la aniquilación del alma cuando usted muere, dicen, la Biblia dice, el alma que pecare morirá. Ellos entienden morir como dejar de existir. Pero cuando la Biblia dice, el alma que pecare morirá, no está hablando de un fin de existencia, no está hablando de una aniquilación, está hablando de una separación. Es decir, Dios, cuando habla de muerte, Él no está hablando de algo que deja de existir. Él está hablando de una separación. ¿Se acuerdan que les dije que el hombre era un alma viviente? Y que cuando pecó hubo una separación dentro del mismo hombre, que se separó el alma del cuerpo y ya no era un alma viviente, sino que empezó a ser espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el hombre peca, la Biblia dice, el alma que pecare morirá. El alma muere espiritualmente en el sentido que se aleja de Dios. Eso quiere decir, el alma que pecare morirá. No es que el alma deja de existir, no es que el alma es aniquilada. Otro ejemplo, hermanos, es este, miren, Eclesiastés 9:5. Son versículos que pareciera que indicaran que sí, que después de la muerte ya no existe una vida más allá. Son versículos que si usted los lee, pareciera que hasta ahí ya llegó la persona que murió. Mire, en Eclesiastés 9:5 dice así, vean: porque los que viven saben que han de morir. Los que viven somos nosotros, vean. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Mire, dice, su memoria es puesta en el olvido. Entonces, aquí viene la tesis de las personas que dicen que cuando usted muere, ya no va a recordar nada porque está en una oscuridad. Y dice, Eclesiastés 9:5 dice,
de una manera clara dice, su memoria es puesta en el olvido. Entonces, cuando uno dice, la memoria es puesta en el olvido, entonces la gente dice, pues claro, ya no puede el muerto en el más allá acordarse de nada. Ya no puede el muerto acordarse ni de lo bueno ni de lo malo. Aparentemente sí, les voy a explicar. Cuando se escribió este libro, se está hablando, uno, de que la persona que muere ya no tiene participación de lo que se hace aquí en la tierra. El que muere, cuando dice que su memoria es puesta en el olvido, es porque él ya no tiene aquí en la tierra participación para hacer nada. Ya. Es decir, el que muere ya no puede hacer ni bien ni mal aquí en la tierra. No puede hacer ni bien ni mal. El que muere, por eso dice la Biblia que ya no tiene parte de este mundo. Pero mire, algunos dicen no, ahí se habla de que deja de existir el alma. Les voy a explicar. Cuando dice que su memoria es puesta en el olvido, sí, ¿a qué se está refiriendo? Cuando una persona se muere, este cerebro, cuando se sale el alma, este cerebro deja de trabajar y de funcionar. Y cuando la Biblia dice su memoria es puesta en el olvido, se refiere al cuerpo. Cuando uno se muere, el cuerpo ya no piensa, el cuerpo ya no ve, ya no oye. Y cuando dice su memoria es puesta en el olvido, cuando alguien se muere, claro, el cuerpo ya no recuerda nada, pero el alma que sale del cuerpo, esa sí sigue teniendo conciencia, porque el alma es la que tiene la conciencia, el alma es la que tiene la voluntad y el alma es la que hace funcionar el cerebro, si ustedes no sabían. El alma es la que hace funcionar el cerebro. El alma es la que le da la capacidad al cerebro de funcionar. Y cuando una persona muere, ¿qué es lo que es puesto en el olvido? El cuerpo. El cuerpo ya no ve, ya no oye, pero mire lo que dice la Biblia. En Eclesiastés, mire hermano que todo esto es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes no saben esto, hermano, no están fundamentados, tienen que estar fundamentados. Mire, Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y cuando la Biblia se refiere, le explico esto, cuando la Biblia se refiere a corazón, no se refiere al que bombea sangre, se refiere a la mente y al alma cuando habla de corazón la Biblia. Y cuando la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, está hablando de amarlo con nuestros sentimientos, con nuestra conciencia y nuestra voluntad. Pero mire que la Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. ¿Por qué dice que le ha puesto eternidad? Porque el ser humano es inmortal. Es inmortal el ser humano. El ser humano es inmortal según la Biblia, porque el que lo creó es eterno y Él le dio un atributo que solo Dios lo puede dar. Le dio el atributo de ser inmortal. Y el ser humano, mire que lleva dentro de su corazón una eternidad que se la otorgó el mismo Dios. Eclesiastés 3:11. Otro ejemplo que les voy a dar. Estos versículos que yo les estoy dando, mire, cuando una persona les diga a ustedes que el alma es aniquilada, hay gente que no entiende esto y se dejan engañar. Existen 3 sectas que enseñan que el alma es aniquilada. Primera secta que enseña que el alma es aniquilada. Los adventistas creen en la aniquilación del alma. Segunda secta que creen en la aniquilación del alma, los mormones. Y tercera secta, los testigos de Jehová. Estas 3 sectas creen en la aniquilación del alma. Creen que sí va a haber una resurrección, pero que esa es para los que creen, de acuerdo a lo que ellos enseñan. Pero los que no creen como ellos enseñan, esos sí no resucitan, están aniquilados ya, dejaron de existir. Pero la Biblia, hermano, mire, les enseño esto, mire. Por eso les digo, hermano, vean, es bueno que traigan la Biblia y anoten estos pasajes.
Porque hay gente que dice, ay, yo sé que el alma es eterna y a mí nadie me va a cambiar. Pero si a usted le ponen por la Biblia que enseñe, que muestre, porque hermano, la Biblia dice, cuando les pregunten, dice la Biblia, tienen que tener una respuesta para dar sabio. Hay gente que la respuesta que tiene es, yo ya sé la verdad, no me engañen. Esa no es la respuesta, hermano. El que sabe la palabra tiene que enseñar al que no sabe la palabra y mostrarle con la palabra en dónde está el error. Porque si yo le digo a alguien, usted está equivocado, y yo no le muestro en qué está equivocado, dígame si no tiene más argumentos el que está equivocado. Si el que está equivocado viene a mí y me muestra con la Biblia, veas que el alma muere. Eclesiastés 9:5. El alma muere. Ya estábamos viendo pasajes, Ezequiel 18:4. Y si yo no tengo ningún pasaje para mostrarle y los únicos argumentos que yo tengo es, no, pues yo creo que uno sigue viviendo y punto, es lo que yo creo. Eso responde un cristiano que no estudia la Biblia y no está preparado. Pero alguien que estudia la Biblia y está preparado, con amor y con sabiduría le dice, no, vamos a mirar lo que dice la Biblia, vamos a mirar que el alma sigue existiendo, Eclesiastés 3:11, vamos a mirar que el alma no es aniquilada. Mire, este pasaje que le voy a dar es bien importante, ojalá que si usted puede, lo anote, porque es bien importante, mire, de la eternidad del alma, porque, hermano, mire, usted puede decir, hermano, yo ya no me voy a dejar engañar. ¿Sabe cuántas personas, ya, no le voy a decir mentiras, ya, saben solamente esta secta, ya, no le digo mentiras, a la secta de los testigos de Jehová, ¿sabe cuántas personas tienen en el mundo? ¿Cuántos son testigos de Jehová en el mundo entero? Más de 9 millones de personas. Más de 9 millones de personas, y no estoy contando los adventistas y no estoy contando los mormones, que son hasta más todavía. Solamente de los testigos de Jehová son 9 millones. Vea, 9 millones no tiene ni uniendo todo Cali, ni el Valle, ni Nariño, para que usted sepa. Ni uniendo esos 3 departamentos con toda la gente, se reúnen 9 millones. Y en el mundo, para que sepa, son más de 9 millones nomás los testigos de Jehová. Y usted imagínese toda esta gente que está engañada, y muchas veces nosotros que tenemos la verdad no hemos compartido la verdad y no hemos mostrado la verdad. Y el que tiene la mentira, él enseña la mentira. Pero mire, hermano, muchas veces es porque nosotros nos da miedo decir la verdad o no tenemos la palabra para decir la verdad. Mire lo que dice Lucas 23, el versículo 41 en adelante. Mire, este versículo es fundamental para demostrar el alma que es inmortal. Lucas 23, 41, dice así la palabra de Dios. Vea. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, este es un pasaje fundamental para mostrar que el alma sigue existiendo después de la muerte. El ladrón recibió una promesa de Jesús y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo, resucitarás, como dicen ellos, en un futuro y estarás conmigo en el paraíso. Él le dijo, hoy. ¿Y qué día murió él? Ese mismo día. Y Jesús le dijo, hoy. Él no le dijo, dentro de un tiempo más adelante resucitarás y estarás conmigo. Él dijo, hoy estarás conmigo. Habla de que ese mismo día que iba a morir, iba a estar con él en la presencia del Señor. Entonces, mire, estos pasajes, hermano, nos muestran de que el alma es inmortal y sigue consciente después de la muerte. Porque esto es importante que lo sepamos. Mire, es bien importante esto, hermano. Mire, vamos a mirar otro ejemplo. Mateo 17. Mire, hermano, fundamentese en esto y usted va a ser una poderosa arma en las manos de Dios para enseñarle al que no sabe, instruir al que no sabe. Mateo 17, mire que esta historia es bien importante. ¿Ya? Mateo 17, y lo voy a resumir desde el versículo 1 en adelante. ¿Ya? La transfiguración.
los que dicen que el alma es aniquilada o que el que muere cae en un sueño, si es justo, miren. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Miren, ¿quién apareció con Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Moisés y quién? Y Elías. Los que creen en la doctrina que la alma es aniquilada creen esto, que los buenos están en un sueño donde no sueñan nada. Y los malos, esos sí no existen ya. Pero mire, aquí miramos a dos personajes muy famosos, Elías y Moisés, que aparecen y ellos ya habían muerto hace muchísimo tiempo. Moisés y Elías habían muerto hace muchísimo tiempo ya. Y aquí los vemos que se aparecen ellos ante los apóstoles. Esta es una evidencia de que las personas cuando mueren no están dormidas. Hermanos, vean, les explico esto. Hay gente que dice, cuando uno se muere, uno está dormido. Está esperando que suene la trompeta. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Eso es mentira. Nunca se deje engañar. Cuando una persona muere, la Biblia dice que está dormido, pero lo que está dormido es el cuerpo, no es el alma, hermano. No es el alma. Hay gente que dice, pero es que la Biblia dice que los que están muertos están dormidos en Cristo, pero el alma no está dormida, hermano. El alma no está dormida. Lo que está dormido es el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo está dormido? Ustedes han cantado ese coro que dice, yo sé que mi Redentor me viene a levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Cuando Job dijo esas palabras, el Señor va a levantarme del polvo, Él no está hablando del alma. Él habla del cuerpo. El cuerpo de los santos va a resucitar. El alma no va a resucitar. Lo que resucita es el cuerpo, mis hermanos. El alma, cuando uno muere, no va a ser resucitada. Lo que se va a levantar de la tumba no es el alma. El alma está en el cielo con Cristo o está en el infierno esperando el último juicio. Pero no es que se levante, hermano, el alma de una tumba, no. El alma no se levanta en la resurrección. Lo que se levanta es el cuerpo. ¿Por qué? Porque usted, hermano, aunque le parezca difícil creerlo, el cuerpo de usted va a ser resucitado para que se una con su alma. El cuerpo suyo es lo que va a resucitar. Y usted ya hay un cuerpo, ¿para qué soy? No. El cuerpo suyo va a ser transformado a un cuerpo glorioso. Y esa alma que está con Cristo va a llegar otra vez a ese cuerpo. Y usted va a tener el cuerpo que tenía Adán antes de pecar. Cuando Adán pecó, perdió la perfección de su cuerpo. Pero cuando Cristo levante a la iglesia, que está aquí en la tierra, su cuerpo, no su alma, ese cuerpo que tenía un día Adán, lo va a recuperar todo ser humano que sea redimido por Cristo. Va a volver a tener el cuerpo perfecto de Adán, donde estaba el alma y el cuerpo fusionados. Ahorita no pasa eso, mis hermanos. Entonces, mire, este es un ejemplo, hermanos. Un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Otro ejemplo, Apocalipsis 6. Cuando una persona muere como mártir, es asesinado como mártir, Apocalipsis 6, el versículo, lo podemos leer desde el versículo número 9, dice así, Apocalipsis 6, 9, mire. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los mártires de Cristo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? La sangre tiene que ver con el cuerpo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumplan el número de sus consiervos hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mira, hermanos, aquí se habla
de que las almas de los que mueren como mártires, en la eternidad va a haber un momento en que ellos van a clamar para que se haga justicia, para que se haga justicia. Y miren que esas almas hablan, claman. Ya no van a clamar obviamente por los que están aquí en la tierra, van a clamar es porque se haga justicia, porque ellos fueron matados y ejecutados por el anticristo. Entonces mire, el alma después de muerta, ella sigue consciente, y hasta si muere como mártir alguien, esa alma clama, mire, porque la Biblia es muy clara, hermano, que esas almas están clamando que se haga justicia y que sea vengada esa sangre por el Señor, que es justo juez verdadero. Entonces, hermanos, cuando usted lee estos pasajes bíblicos, usted se da cuenta de que el alma sí sigue existiendo después de la muerte. Hermano, no se le olvide, tenemos un alma inmortal y tenemos un cuerpo que va a resucitar en el día postrero. Póngase de pie. Vamos a dejar la enseñanza hasta aquí.